Buenas. Bueno. Vamos de vuelta. Bien. Bueno, les vuelvo a compartir la pantalla. Bien, ahí tendrían que estar viendo entonces un PDF, que es el que tiene las consultas para resolver, y ahí tenemos donde habíamos quedado, ¿bien? Voy a esperar a ver que entren el resto de las personas. Éramos más, me parece, en un principio. Y mientras tanto, si tienen dudas, pueden preguntarme. Yo los puedo leer o escuchar. Sí, se puede. Hay una extensión, ¿sí? Creo que por acá las extensiones. Hay una extensión que es la de SQL Server. Y esta, que es la oficial de Microsoft. Y con esta se puede hacer la conexión. No hace falta establecerle un connection string. Igual eso lo van a ver seguramente en programación 3, pero tiene una paleta de comandos. Y con la paleta de comandos ustedes pueden, esta paleta de comandos, con esa pueden ahí realizar no es como un wizard de Windows donde van eligiendo las opciones, pero es mucho más sencillo, no es un documento de configuración para hacer la conexión, ¿sí? Después la pueden guardar y queda guardada, no le tienen que andar poniendo la clave constantemente. Sí, es posible que les quede de esa manera. No se preocupen porque el número es 33.0, o sea, 33, ¿sí? Entonces, si en algún caso uno quisiera hacer que quede, no sé, un solo valor decimal, lo que hacen es una conversión a un decimal de menos al decimal, pero con menos dígitos, como para que quede mejor, ¿sí? O entero de última, lo que necesiten. Pero no es un problema eso, ¿sí? Piensen que todos los números que están después del punto, a la derecha del punto, todos los ceros que figuren ahí, no van a afectar, ¿sí? Si les queda 33.0, por más de que sea un 0 o 10 ceros, sigue siendo 33 enteros, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra consulta antes que sigamos? Bien, bueno. Entonces, seguimos. Sí. Puedes traer algunas cosas utilizando check para que se cumpla alguna condición. A ver, porque se me mezclaron dos consultas. Ahora vamos a ver qué es select all, que siempre estamos poniendo select all aunque no nos demos cuenta. ¿Sí? Asterisco ya vimos qué es. Nos trae todas las columnas. Ahora vamos a ver qué otra cosa puede haber en lugar de select all. ¿Sí? Select all se ejecuta por defecto siempre. ¿Sí? Y Nahuel pregunta, ¿siempre que ejecuto código nuevo borro el anterior? No, yo lo estoy haciendo así, pero más adelante no va a ser así. Lo único que ya saben, si yo ejecuto este script, va a ejecutar todo como una especie de procesamiento por lotes, ¿no? Entonces, si yo quiero ejecutar solo una cosa, puedo seleccionar y ejecutar, o comentar y ejecutar. ¿Sí? Yo voy borrando acá porque estoy tirando consultas
no al azar, pero una tras de la otra para ejemplificar los elementos, ¿no? Ejemplificamos el top, el order by, ¿sí? Y un par de cosas más que vamos a ver más adelante. Y ahí Ramiro está contestando el tema de la pregunta de Carlos. Ahora vamos a ver cómo hacer para que traigamos registros a partir de condiciones particulares que nosotros especifiquemos, ¿no? Porque ahora estamos filtrando verticalmente las columnas, fácil, diciendo cuáles son las columnas que queremos traer. Si queremos traer todas, ponemos asterisco, ¿sí? Esto ya lo dije varias veces. Y estamos filtrando filas, pero por una cuestión relacionada a traerme, por ejemplo, los 5 libros más caros, o los 5 más baratos, o los 5 autores más viejos o más jóvenes, pero no estamos diciendo tráeme todos los libros que se escribieron en el año 2000, ¿sí? Ese tipo de filtros lo vamos a ver ahora con una cláusula nueva, ¿sí? Con una cláusula que todavía no llegamos a ver. Sí lo vimos en clases anteriores, parecido, no es when, es where. Sí lo vimos en clases anteriores, pero ahora lo vamos a ver en el contexto del select, ¿sí? Pero todavía nos queda un modificador más a la izquierda, en lugar de top, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. De libros yo voy a traer solamente el año. ¿Bien? Voy a traer año de la tabla libros. Entonces, ejecuto esto. Lo voy a ordenar no por precio, porque si no es muy confuso, sino por año, de forma ascendente, o sea, de menor a mayor. Y podemos ir viendo los diferentes libros que hay. Y acá podemos ver, por ejemplo, que hay 2 libros, ¿sí? En este caso es 14 y 15, que se escribieron en 1955, ¿sí? Los 2 libros. Hay 2 que se escribieron en 1974, 2 en 1977, ¿sí? 2 en 1985. Podemos ver que hay como más de un registro. Hay 3, por ejemplo, en el año 2000. Hay más de un registro de año que se repite. 2011 también, hay 3 registros. Y eso está bien, o sea, no es un problema que se repitan los años, primero porque no es la clave primaria, y segundo porque tiene sentido. En una lista de libros, inevitablemente voy a tener libros que se escribieron en el mismo año, ¿sí? Pero si yo quisiera ejecutar esto, por ahí por debajo del listado que yo quiero estar haciendo es los listados o los años de los cuales yo tengo libros, ¿sí? Sí, hay un libro de 1140. Yo quisiera traer todos los años que yo tengo libros, de los cuales tengo libros, ¿sí? Entonces no quiero ver 2 veces o 3 veces el año 2011, ¿sí? Yo sé que hay 3 libros con esto en el 2011, pero el año 2011 lo quiero ver una sola vez. Entonces, lo que voy a hacer es anteponer acá la cláusula distinct, ¿sí? Y ahí está la diferencia entre no poner nada o poner all, que es por defecto, ¿sí? Tráeme todo, incluso los duplicados, con poner distinct, que lo que va a hacer es, si en las filas encuentra toda una fila duplicada, ¿sí? En este caso la fila está compuesta solo por el año, si encuentra entonces el año duplicado, lo trae una sola vez. ¿Bien? Entonces cuando ejecute esto, podemos ver que acá nos está trayendo 70, que son los 70 libros que tenemos. Cuando ejecute el distinct, podemos ver que son 47 en realidad los años que no se repiten, ¿sí? De los 70 libros, son 47 años distintos, ¿bien? Y si vamos, por ejemplo, al año 2011, vamos a poder ver que va a aparecer una sola vez. Aparece porque hay por lo menos un libro escrito en el 2011. Después, si hay 10 libros o uno, con el distinct me va a aparecer una sola vez, ¿sí? Obviamente que si yo a esto le agrego, por ejemplo, título, entonces probablemente vuelva a tener 70 filas. ¿Por qué? Porque ahora lo que se tiene que repetir para poder ser filtrado es la combinación de título y año. Y eso es más difícil que pase. Que tenga 2 libros que se llamen igual y que se hayan escrito el mismo año. ¿Está bien? Entonces el distinct funciona para todas las columnas que traigo. ¿Sí? Si yo quisiera entonces que me filtre más de un registro, en este caso tendría que haber 2 libros con mismo título y mismo año. Así funciona el distinct. Si yo no pongo distinct o pongo all,
lo que hace, ¿sí? All básicamente no hace falta poner porque siempre está ejecutando all por defecto, lo que va a hacer es traer todo, incluso con duplicados, ¿sí? Entonces, esos son lo más básico en cuanto a ordenar, a filtrar por lo que sería como una especie de ranking con top, y para excluir los duplicados con distinct, ¿sí? Fíjense que todavía siempre de una sola tabla, no tenemos de varias tablas. Varias tablas recién la clase que viene, ¿sí? Por ahora, solo una tabla. Y ahora lo que Carlos estaba preguntando por ahí es, yo ahora voy a querer filtrar los registros, ¿sí? Filtrar horizontalmente por condiciones más específicas, más propias del sistema que quiero hacer. Por ejemplo, traer todos los libros de un año en particular o todos los libros con un título en particular y así. Voy a leer la pregunta que está haciendo Javier. Dice, ¿pero qué muestra el primero de los registros de cada uno? Acá lo que está trayendo es solo de los libros el título y el año. Distinct, en este caso, no hay duplicado de esa combinación, ¿sí? Sí había duplicados cuando yo ponía solo el año. Tal vez puede llegar a haber duplicados con el precio, ¿sí? No creo que haya duplicados con el título, por ejemplo. Entonces, cuanto más columnas ponga acá, más combinaciones se tienen que dar en los duplicados para filtrar con distinct, ¿sí? Y si no le pongo distinct, aunque haya duplicados, los trae igual. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer en este caso es visualizar este documento que ustedes tienen. Y acá tenemos un conjunto de consultas a resolver. Son 40, como pueden ver. Y nosotros vamos a estar resolviendo las que tienen como el pizarrón o la computadora, no sé qué es, eso, ¿sí? Siempre y cuando no nos lleve hasta las 10 de la noche, si no vamos a resolver algunas nomás. Pero creo que no son tantas. Y esto nos va a dar la pauta, la oportunidad de explicar varias cosas de la cláusula where, ¿sí? Entonces, listar todos los campos de todos los libros ya está hecho. La 1 ya está realizada. Listar el título y año de publicación de todos los libros ya está hecho, ¿sí? Listar todos los campos de todos los autores y una columna con el año de nacimiento. Bueno, esa no. Así que vamos a empezar desde la 4 en adelante, ¿sí? Yo lo que voy a hacer acá es abrir, esto lo voy a cerrar, y voy a abrir la que dice consultas.sql, que lo que tiene es un archivo de texto con todos los enunciados. Y bueno, vamos a ir resolviendo, como les dije, las que tienen la seña, la marca de la pizarra, ¿sí? La 4 era entonces la que nos quedaba por resolver. Dice, listar todos los campos de todos los autores. ¿Cómo hacemos eso? Todos los campos de todos los autores. Bien, select asterisco from autores, ¿sí? Esto me trae todos los campos de todos los autores. Pero además le tengo que agregar una columna más, que es el año de nacimiento, ¿sí? Si yo ejecuto esto así, a ver si me deja ejecutar acá. Sí, está bien, elijo la base. Autores. Ah, le tengo que poner el use. Vamos a ponerle por acá. El use bookworm. A ver si se lo tengo que poner cada vez. Sacar esto. Si se lo tengo que poner cada vez es bastante molesto. No, no es cada vez. Perfecto. Entonces, yo en esta tabla tengo la fecha de nacimiento del autor, totalmente inventada, no vayan a fijarse si esa es la fecha real de nacimiento porque es completamente al azar la fecha. Entonces, tengo la fecha de nacimiento del autor, pero me pide solo el año, ¿sí? En una columna aparte, el año de nacimiento, ¿bien? Entonces, lo que hago es poner coma para separar todas las columnas que ya tengo acá y voy a agregar una nueva columna más solo con el año de nacimiento. Para obtener el año de nacimiento hay dos maneras. La más sencilla es llamar a una función que se llama year, que es año en inglés, y pasarle, es una función, así que entre paréntesis le paso cuál es el valor de fecha del cual quiero obtener solo el año, ¿sí? Entonces,
acá le paso fecha NAC, que es la columna que tiene el campo de fecha. Entonces, para cada fila va a obtener de la fecha y quedarse solo con el año. Y le voy a poner un alias, por ejemplo, año nacimiento. ¿Sí? Entonces, cuando ejecute esto, podemos ver acá que la última columna antes era fecha NAC y ahora se agrega una nueva, que es el resultado de esto que pusimos último, y se queda de cada año, de cada fecha con el año. ¿Sí? Obviamente, así como tenemos year, tenemos month para el mes, day para el día, claro. Y las diferentes partes de una fecha las puedo representar de esa manera. Y hay otra forma que no sé si me acuerdo bien, si no Ramiro me va a ayudar seguro, que se llama DatePart. Y DatePart requiere ya más parámetros. Creo que son dos los que requiere. El primero es qué parte de la fecha quiero. En este caso, el year. ¿Sí? Y luego, ahí está, ahí perfecto, tenemos como el prototipo de la función, ¿no? DatePart, le paso qué parte de la fecha quiero, o sea, el intervalo, y la fecha de la cual quiero obtener eso. Y devuelvo un entero que va a ser ese parte de fecha que yo quiero. Entonces acá voy a poner fecha NAC as año nacimiento. ¿Sí? From autores. Así que la de abajo, ¿sí? Le voy a poner año nacimiento 2, así notan la diferencia. La de abajo hace exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense que se llama año nacimiento 2. Hace exactamente lo mismo. Y obviamente acá si quiero el mes es el month, si quiero el day, el día es el day, pero también puedo obtener otras cosas como el cuatrimestre o Los minutos. minutos, horas, segundos, todo ese conjunto de valores que yo tengo en una fecha lo puedo traer con DatePart, ¿sí? Puedo también traer, si se fijan, creo que se llamaba Day of Week y Day of Year también. Voy a poner Day of Year, ¿sí? Y le voy a poner acá, en vez de año nacimiento, vamos a ponerle día del año. Fíjense lo potente que es esta función, que yo acá lo que puedo traer es esta fecha de acá, 28 de octubre del 2000, fue el día 302 de ese año. 21 de enero de 1966 fue el día 21 de ese año y así. ¿Sí? También puedo traer Day of Week. Parece que no. Day of Week no. A ver cómo se llama. Day of... Ah, no, Weekday seguro que es. Weekday. Nada de consistencia en los nombres de las constantes. Weekday lo que va a hacer de todo cuando lo ejecute es traerme qué día de la semana correspondía. Y eso va a depender de cómo esté configurado el servidor, ¿sí? Por ejemplo, 7 podría llegar a ser domingo si el primer día de la semana es el lunes, o lunes si el primer día de la semana es domingo, ¿sí? Así que eso, bueno, depende. Y después, bueno, para poder transformar eso en el nombre del día, bueno, se la rebuscan. O sea, ya tienen un número que va entre 1 y 7, laburen un poquito y hagan, no sé, un switch o algo así. Probablemente debe haber algo para, a partir de ese número, traer el nombre del día. Date name, dice Cáceres. O si pongo date name y esto y me trae el nombre del día. Para el mes. Ah, ok, para traerme el nombre del mes. Ah, ok. Bueno, probemos eso que dice Cáceres. Pongo month y a esto le pongo date name y me trae el nombre del mes. No. Date name, no. Sí, date name. Espera un segundo parámetro que sea una fecha. Ah, directamente le pasas la fecha. Dos argumentos requiere que month. Sí, requiere DatePart, que es una parte de la fecha de lo que vos querés devolver, y después, segundo parámetro es Ah, muy InputDate, bueno. No la es la conocía fecha. esta, ¿no?
O sea, esto me trae entonces el nombre del mes porque le estoy diciendo que quiero el nombre del mes, en inglés, ¿no? Porque tengo el servidor en inglés. Pero si pongo acá Day of Week, Day. Weekday, me traerá el nombre del día. Increíble. Está bueno, es una conocida Date Name, muy bueno. Después, bueno, está en inglés, ¿no? Después lo que cambian es la configuración regional y listo. Pero está muy bueno esto, Date Name. ¿Sí? Así no hay que hacer a manopla un montón de cosas. Pero vamos a volver otra vez a lo que pedía el enunciado y está resuelto así. Puede ser con year o puede ser con date part. Lo que voy a hacer para que no quede perdido es comentar esto acá abajo, ¿sí? Como para que quede esto, que lo que hace es traer el nombre del mes, ¿no? Con date name. Bueno, la siguiente consulta, ¿cuál era de las que estaban marcadas como para resolver? Vamos al PDF. La número 6. La número 6, listar todos los campos de todos los libros cuyas editoriales sean 1, 2 o 3. Bueno. Bien, ¿qué habría que hacer acá entonces? Yo quiero, para resolver la 6, hacer un select, todos los campos de libros, pero ahora no van a ser probablemente todos los libros porque la editorial puede ser la 1, la 2 o la 3, ¿sí? Solamente eso. Entonces acá voy a usar la cláusula where, ¿sí? Where lo que me va a permitir es filtrar, ¿sí? Horizontalmente cuáles son las filas que yo quiero traer a partir de una condición o varias condiciones. Entonces, en este caso quiero que el ID editorial, ¿sí?, sea igual a 1. ¿Y qué más quiero que pueda pasar con ID editorial? O ID editorial sea igual a 2, o ID editorial sea igual a 3, ¿sí? Entonces, si ejecuto esto, de todo el listado de libros que hay, me va a traer solo los que tengan esas IDs de editorial, ¿sí? De las filas, me trae solo esas. No tiene que ser igual. Por ejemplo, otra forma de decir esto justo por la casualidad que los números son correlativos, sería decir from libros where ID editorial menor igual que 3, por ejemplo. Lo voy a poner en realidad así, mayor o igual a 1, and ID editorial menor o igual que 3. ¿Sí? Puedo usar los operadores relacionales, los operadores lógicos como pueden ver, y ahí estaría trayendo 1, 2 y 3 de la misma manera, ¿sí? Entonces, si ejecuto esto, me va a traer exactamente lo mismo que la que ya tenemos. ¿Bien? Hay otra forma. Ahora vamos a ver. Se puede hacer un between también. Se puede usar un between, claro. Otra forma de decir esto en SQL Server, ¿sí? Un rango continuo, ¿sí? Es mediante el operador between. Between, ¿qué significa between en inglés? Entre, ¿no? Entre, exactamente. Entonces, quiero que el campo editorial tenga los datos entre 1 y 3. ¿Sí? Entonces, esto también me da el mismo resultado que tenemos ahí, ¿sí? Si yo pongo not between, por ejemplo, me va a traer todos menos el 1, el 2 y el 3. O sea, todos los que no estén en ese rango, entonces me traería el 4, el 5, ¿sí? 23, 17, ahí podemos ver. ¿Bien? Entonces, fíjense que el operador not, como tenemos el or y el and, lo que permite es negar esa parte de la condición que ponemos. Cabe aclarar que el between es inclusive, porque puede ser que el Sí. entre se pueda interpretar como Perfecto. que solamente sea 2. Buen dato ese porque es con el intervalo cerrado, ¿sí? Tanto el 1 como el 3 lo incluye. Si yo quisiera que no lo incluya, básicamente en este rango sería solo el 2, si no lo incluye, ¿no? Pero en un rango más largo, si yo quisiera que no lo incluya, uso los operadores relacionales, ¿sí?
Pero imagínense que las editoriales no son 1, 2 y 3, sino 1, 5 y 17. Entonces, ¿puedo usar de las 3 que pusimos la segunda o la tercera para esto? No, porque no hay continuidad, ¿no? Son discretos los valores, son como seleccionados, solo el 1, el 15 o el 17. Así que no me serviría ni lo que está en la línea 14 ni lo que está en la línea 16. Me serviría lo que está en la línea 12, cambiando los valores en lugar de 1, 2 y 3, 1, 5 y 17. Pero para hacer eso existe un operador mucho más útil para valores, ¿sí?, especificados de esta manera, que es el in. Bien, el operador in lo que recibe entre paréntesis es una lista, ¿sí?, de valores, números, fechas, cadenas, lo que necesite, y lo que hace es lo que está arriba. Le hace un OR a cada uno. Entonces yo puedo poner 1,5,17 y lo que va a hacer es, si es 1 o 5 o 17, forma parte del listado, si no, no. Entonces, ahí podemos ver, ¿no? 1, 5 y 17 es lo que usa para filtrar, ¿sí? ¿Por qué es mejor que el de arriba? ¿Sí? Si bien están haciendo lo mismo, si yo tuviese que poner 10 más, lo único que hago es numerarlos, ¿sí? Y listo. Con el de arriba, si yo tuviese que poner 10, lo que tengo que hacer para cada uno es poner nombre de la columna, igual, número de valor o dato con el valor, OR y así, ¿no? Entonces el IN, fíjense que es muy bueno para este tipo de filtros cuando son valores discretos, ¿sí? Ahí fíjense, aplica el OR para cada uno de esos valores. Entonces tenemos between para cuando son rangos, in para cuando son valores discretos. ¿Y qué les parece que hará el not in? Esa es la 8. ¿Ah, sí? Perfecto, sí, la 8. Pero bueno, ya que estamos acá, ¿qué les parece que hará el not in? Bueno, lo contrario de in. Entonces, ¿quién me escribe en el chat o me dice con el micrófono cómo se escribiría de la forma extensa, de la forma larga, el not in? Por ejemplo, lo que tengo en la línea 14, ¿cómo lo Editorial escribo igual. como está en la 12, por ejemplo? ¿Escucha esto? ¿Qué tendría que poner? Todos los números menos el 1, el 5 y el 17. Entonces pongo, a ver, ¿cómo sería? No sé quién habló, pero select asterisco from libros, where, ID editorial. ¿Qué? ¿Distinto? ¿Distinto de 1? ¿Qué pongo? Or ID editorial, distinto de 5. Or ID editorial, distinto de 17. ¿Qué opinan? ¿Les parece que esto está bien? ¿Que es lo mismo que está abajo? Están cayendo en la telaraña. Fíjense, vamos a correr el de abajo. Son todos estos que están acá. Bien. Podemos ver que son 56. Bien. Y si corro el de acá, podemos ver que son 61, no da igual. ¿Cómo les parece que sería entonces? Bien, ahí está Francisco escribiendo cómo sería. Fíjense que esto está negando todo, ¿sí? Entonces, lo contrario de igual es distinto, pero lo contrario de OR en este caso va a ser AND, ¿sí? Yo quiero que sea distinto de los tres, si no, no me da el mismo resultado. Entonces, este sí me va a dar lo que me había dado antes, que era las 56 filas, ¿sí? Así que ojo con eso. Por ahí lo mejor, ¿sí? Por algo está, es usar el in y el not in, depende de lo que quieran resolver, ¿sí? Creo que el operador igual, signo de exclamación igual, o sea, como Sí, distinto, está sobrecargado.
Sí, sí, funciona también. Pueden poner el distinto con el menor mayor o pueden poner el distinto con el signo de exclamación igual. Signo de exclamación igual, sí. Bueno, entonces saquemos lo que no corresponde. Esto no va acá. Y estas son 3 formas de resolver esa que tenemos ahí. Y entonces la 8 que también había que resolver, todos los libros cuyas editoriales no sean 4, 5, 6, lo que puedo hacer acá es usar el not in, por ejemplo. Entonces pongo libros, where, id editorial, not in 4,5,6. ¿Sí? Entonces ahí estaría resuelto esa consulta. Me va a traer todos menos los que tengan estas editoriales y obviamente, como podrán notar, tampoco está trayendo los que no tienen editorial. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Fíjense que si yo traigo todos los libros, hay un libro, por ejemplo, acá, que tiene una editorial null, ¿sí? Creo que se llama La vida en la Edad Media o algo así. La vida en la Edad Media. Is not null. Sí, ahora lo vamos a ver. Cuando lo ejecuto, todos los que tienen null, sumado a todos los que tengan ID editorial 4, 5, 6, se excluye, ¿sí? Así que a tener en cuenta eso también. No solamente me saca los que yo le pongo acá, sino también los que tengan el ID con null, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la siguiente que nos quedaría La resuelta? 11. La 11 dice... bueno, un poco ya la tenemos casi resuelta con la anterior, ¿no? Dice listar todos los campos de todos los libros cuyo precio se encuentre entre 1000 y 5000, ¿sí? Entonces, select asterisco from libros, where, y acá lo que tengo que hacer es columna precio, y como habíamos visto recién, puedo usar un and y usar el mayor igual y el menor igual, o el between, que incluye los dos valores que escribo acá. Entonces, pongo 1000 and 5000, ¿sí? Entonces, de todos los libros, me va a traer solo los que estén en ese rango de precios, ¿sí? Acá se pueden ver que no me trae libros ni que estén por encima de 5000 ni por debajo de 1000, ¿bien? Bueno, entonces con esto estamos repasando el between, también se podría resolver con el mayor igual y el menor igual. Bien, la siguiente consulta, ¿cuál? La 13. 13. Bien. Acá vamos a ver un nuevo operador que se utiliza para trabajar con cadenas de texto, ¿sí? Las otras consultas no es que son más fáciles o no tienen importancia, sino que así las laburan ustedes y no vamos a resolver todas. Entonces, acá lo que me pide es, de todos los libros, traer solo los que su título contenga la palabra historia, ¿sí? Y acá lo que se refiere es que no tiene que ser que el título del libro sea historia, porque si yo quiero que el título del libro sea historia, lo que hago es, como se imaginarán, igual, y listo. Esto lo que va a hacer es traerme todos los libros cuyo título sea exactamente historia, ¿sí? No hay ninguno cuyo libro sea exactamente historia. Ahora, si yo quiero hacer que lo que haga es traer un libro que contenga, ¿sí?, la palabra historia, lo que voy a usar en lugar del operador igual, voy a usar un operador que se llama like, ¿sí? Y like lo que me permite a mí es usarlo como igual, o sea, si ejecuto esto es lo mismo que tenía antes, pero acá dentro de lo que yo quiero filtrar, admite comodines, ¿sí? Admite una serie de caracteres especiales que sirven para indicar una serie de cosas distintas. Por ejemplo, yo acá lo que quiero hacer es que a la izquierda de la palabra historia en el título haya cualquier combinación de caracteres. Entonces pongo el símbolo de porcentaje, ¿sí? Y también quiero que a la derecha de la palabra historia haya cualquier combinación de caracteres. Así que pongo el símbolo de porcentaje. Quiere decir que con esto estoy logrando de que si el título en alguna parte tiene la palabra historia, me lo trae, ¿sí?
Entonces, ejecuto esto y podemos ver que hay 4 libros que tienen la palabra historia en alguna parte. La historia, historias de letras, historia de las palabras, historias inesperadas, ¿sí? Como pueden ver ahí. ¿Qué pasa si yo le saco el que tiene a la izquierda? ¿Cuál me excluirá? La primera y la cuarta. La primera sola, perdón. La primera sola, ¿no? Porque lo que le estoy exigiendo ahora es que el libro empiece con la palabra historia y que más adelante haya cualquier combinación. Entonces, acá se cumple, acá también, en este otro también, por más de que esté en plural no importa, pero luego, en el primero que antes traía, ahora no lo trae porque la primera palabra o la cadena de texto, ahí empieza con la primero, ¿no? Entonces, si ejecuto esto, fíjense que me excluye el primero, ¿sí? Entonces, con el símbolo de porcentaje adentro de las comillas simples, ¿sí? Junto con el operador like, yo lo que puedo hacer es precisamente esto, hacer que de una cadena empiece a filtrar por o pedazos de cadena o caracteres especiales que si leen el apunte de like que está en el campo virtual se explica cómo, ¿sí? Yo puedo, si quiero, traerme los libros que empiecen con una vocal en el título, si quisiera. Se puede hacer un montón de cosas con el operador like, ¿sí? ¿Cómo haces cuando hay comillas simples en el texto que querés buscar? Qué buena pregunta. No sé, tendría que... Creo que se escapa con otra comilla simple. Sí, se O sea, escapa, pero doble comilla simple. con cuál, no sé, por ahí es con la barra, pero, o con los No, no. corchetes. Con doble comilla simple. Ah, bueno, Cuando se acá, escapa con bueno, otra comilla Ramiro me simple. dice y también me dice mi esposa, que es programadora, que es con doble comillas simples. Así que no sé si tengo un título que tenga comillas simples, probemos. Entonces, dobles comillas simples. Quedaría una cosa ilegible, pero vamos a confiar en ellos. Ah, Entonces igual quedaría. pusiste comillas dobles. ¿Y cómo sería entonces? Comillas simples. Claro, si el texto tiene comillas simples, Ah, ok, y pongo un par más entonces, ¿así? exacto. Es un poco confuso. Eso sería una comilla simple en el texto. Perfecto. Ahí Entonces, estarías buscando una comilla simple. creo igual que no tengo, así que va a ser una lástima, pero si hubiese, eh, con barras, yo creería que sí, pero no, la verdad no estoy seguro No, y no no. quiero zanatear. Pero básicamente esto, si hubiese un título de libro que tenga una comilla simple en algún lado, lo traería ahí, ya que estamos, porque confiamos en, vamos a ver acá, creo que era Ah, el ID 70, ¿sí? Se llama, ah, no, pero mira, acá tengo uno con comillas simples. Words, y pero one. vos le estás diciendo que el título sea igual a comillas simple. No hay Ah, ninguno claro, que sea. qué genio. Entonces voy a ponerle así y con esto quedaría, ¿no? Hasta queda como una Sí. carita, está bueno. Entonces corro acá y... Ah, tengo varios, fíjense. A Cook's Tour, ahí está. Perfecto. Bueno, quedó claro, entonces se puede buscar la comilla simple, ahí no me acuerdo quién preguntó. Se puede, ¿sí? Entonces, con el mismo carácter comilla simple, había un montón de caracteres para elegir, pero eligieron el de comilla simple, se escapa. Escapa significa que permite con este decir que el siguiente carácter es el que querés buscar, que también es la comilla simple, ¿sí? O sea que, fíjense qué interesante, así que voy a poner acá, obtiene todos los libros cuyo título contenga una comilla simple, ¿sí? Y el de arriba era mucho más fácil, porque era contenga la palabra historia, ¿sí? Bueno, queda menos de un minuto y quedan algunas consultas por resolver, así que, si les parece, entramos de vuelta una vez más y después ya dejamos esto en YouTube, ¿sí? Como grabación. Así que bueno, recuerden, son como unos 5 o 10 minutos y volvemos a entrar una vez más y después repasen, ¿sí? Repasen, vean los videos, vean este video, los demás que están, los apuntes y laburen con las consultas de selección. Dale, 5 minutos, ¿sí? 5 minutos, un cafecito, un mate, algo y seguimos. Bueno, corto por ahora.